Bienvenidos y bienvenidas al podcast de recursos humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a María Dorrego, People and Talent Leader de Quelea. Quelea es una consultora de gestión del cambio que ayuda a las organizaciones en la transformación de sus negocios para adaptarlos a los nuevos tiempos. Con María hablaremos de cómo cambiar el rumbo de una organización y daremos consejos para implementar estrategias del cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Hola, muy bien. La verdad es que muchísimas gracias por venir. Sé que acabas de aterrizar, vienes de Galicia directita aquí a las oficinas de Factorial. ¿Cómo ha ido el viaje? Bien. Acabo de llegar de La Coruña y gracias a ti por invitarme, que es un placer estar haciendo algo diferente, algo nuevo. La verdad es que es muy chulo que vengas. La idea contigo, un poco viendo a qué os dedicáis en Quelea, un poco tu posición, era hablar de cómo, cómo cambiar el rumbo de las organizaciones. No sé, tú en Quelea, ¿qué hace exactamente una People and Talent Leader? No sé si nos podrías explicar un poquito más. Sí, porque además tengo el mensaje muy interiorizado porque al final somos una empresa joven y pequeña, con lo cual dentro de un proceso de selección siempre intento trasladarle al candidato lo que es Quelea, el propósito que tenemos, lo que hacemos, ¿no? Para que nos conozcan un poco mejor. Somos una consultora estratégica, lo que pasa que nuestro enfoque está hacia proyectos de transformación, de gestión del cambio y de innovación, ¿no? Vale. Estamos viviendo cómo, por el entorno en el que estamos actualmente, las empresas se han visto obligadas a cambiar. Y nosotros somos ese partner para ayudarles a gestionar ese cambio, ¿no? Para poder ayudarles a poco ir implementando diferentes prácticas en la organización que les ayude a cambiar y a ser más competitivas, ¿no? Que es un poco lo que están buscando las organizaciones. Eso es lo que hacemos nosotros, somos al final consultores. ¿Qué ocurre? Que buscamos también como organización aplicarnos el cuento, ¿no? Y Quelea al final es una organización con un modelo organizativo diferente, fuera del tradicional, fuera de la jerarquía, con una estructura organizativa diferente, mucho más plana, que también es un ejercicio un poco de coherencia, ¿no? Vamos a aconsejar a nuestros clientes para cambiar, a intentar achatar la organización, pues no tendría sentido que nosotros tuviésemos una estructura súper jerárquica, ¿no? Entre otras muchas cosas que diferencian a Quelea. En mi posición como líder de lo que nosotros llamamos círculo o equipo de personas y talento, hace un año Quelea experimentó un crecimiento bastante importante y me ofrecieron el reto de montar el departamento de recursos humanos, si queremos hablar de lenguaje tradicional. Vaya reto, ¿eh? Un poco de cero, sí. Y lo cogí con muchísimas ganas porque además yo ya conocía a Quelea por casualidades profesionales de la vida. Y además estaban inmersos en un proyecto de transformación, en varios proyectos de transformación, en donde habían empezado a escalar de lo que son las áreas de tecnología, en donde es muy habitual que empiece la transformación, hacia otras áreas de negocio. Y empezaban a ver la necesidad de tener en el equipo a gente que viniese también de la órbita de recursos humanos para también poder participar en proyectos de consultoría. Entonces, yo que me apunto a un bombardeo, pues también, aparte de montar el área de People, intento también envolverme en los proyectos, en las actividades en las que podemos echar una mano a clientes y que mi experiencia en recursos humanos pues aporta valor. Vale. Entiendo, entonces, en Quelea lo que ayudáis es a las empresas a realizar estos cambios de rumbo. ¿Cuándo una empresa se da cuenta que necesita un cambio o que ha de hacer un proceso de transformación? ¿Hay alguna señal que nos indique, ostras, es que están saltando las alarmas, tenemos que cambiar algo de nuestra estrategia? Yo creo que muchas veces es el mercado el que te marca esa necesidad de cambio, ¿no? Ves un poco tu competencia, ves que nos estamos moviendo en complejidad, en entornos de alta incertidumbre, y lo hemos experimentado todos a nivel personal y a nivel empresa con la pandemia, ¿no? Las empresas se vieron en la necesidad de tener que tomar decisiones de forma muy rápida y probablemente se dieron cuenta que sus procesos, que su organización, que su modelo no estaba adaptado a tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Y luego también el consumidor nos está pidiendo a todas las empresas, ya sean empresas de servicios o de producto final, nos piden mucha más agilidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto en el que las empresas se han dado cuenta que necesitan un cambio. Vale.
Y sí que es verdad que ese cambio necesita acompañamiento, ¿no? Necesita un enfoque por debajo para atacarlo, necesita objetivos y necesita que poco a poco se vayan incorporando ciertas prácticas a la organización. Es decir, procedimentar un poquito toda la transformación que va a vivir la organización. Correcto. Lo que pasa que lo que nos dimos cuenta en Quelea es que para que ese cambio se produzca de verdad, primero lo hay que entender como un proceso evolutivo. Está cambiando continuamente la organización, ¿no? Y a veces pensamos únicamente en procesos, pero realmente el enfoque que utilizamos, que es un enfoque sociotécnico, tiene 3 capas, ¿no? Tiene una capa que está enfocada a procesos y herramientas, otra capa que baja un poco más a capacidades y a competencias, que también hay que cambiar, y luego a la cultura y a las personas, ¿no? Y si quieres realmente transformarte, tienes que ir impactando con todo lo que hagas en todas estas capas, porque si impactas únicamente en cambiar procesos, por ejemplo, en implementar, por ejemplo, un tablero Kanban dentro de la gestión de un proyecto en un equipo, pero no has cambiado a las personas o a la cultura, pues al final el cambio va a tener poco impacto y naturalmente la gente va a volver a comportarse como antes, porque es la tendencia natural, ¿no? Esto, y yo lo llamo como el triángulo estratégico, ¿no? Que tiene como 3 puntas, que son los procesos, los procedimientos que tienen, las herramientas que utilizas y las personas que van a hacer todo esto, y que son un poquito pues las capas que al final has acabado describiendo. Totalmente. Yo justo, es que has dado como la respuesta, pero claro, yo me imagino el cambio y dices, hacemos un proyecto de transformación y ya sea pues del Departamento de Recursos Humanos o de cualquier otro, y llega un momento que hay un inicio y hay un final. Pero ¿cuándo realmente das por concluido un proceso de cambio? ¿El cambio acaba o siempre sigue? No, y justo ese es el enfoque que hace que te explote un poco la cabeza, ¿no? Y que yo creo que las organizaciones lo perciban también de una forma diferente. Nosotros, como consultores, no hacemos un proyecto con inicio y fin, porque el cambio es un proceso evolutivo, entonces trabajamos por olas. Vamos implementando diferentes prácticas que son experimentos, sacamos una hipótesis, creemos que haciendo esto va a ocurrir esto, que nos va a llevar a nuestros objetivos y probamos. Y muchas veces ocurre que el resultado, el feedback que te da el sistema, porque hay que entender a la organización como un sistema humano, como un sistema vivo, a veces el feedback que te da pues no es el esperado y hay que volver a validar, ¿no? Vamos a hacer una hipótesis, volvamos a validarla para ver qué es lo que nos está llevando a nuestros objetivos. Es decir, no has de trabajar en fases, sino en bucles, ¿no? Efectivamente. Es decir, cuando has acabado todas las fases, volver a empezar para validar que realmente estás haciendo lo correcto y seguir así siempre en una espiral, ¿no? Que es infinito. Efectivamente. Entonces, ¿el cambio tiene una fecha fin? No. Sí que es verdad que si nuestro trabajo como consultores está funcionando, está calando, poquito a poco nuestro papel irá no perdiendo valor, sino teniendo menos sentido, porque ya la organización, el sistema, va a ir incorporando todo este cambio. Y poquito a poco nosotros tendremos que salir. Un éxito para nosotros será pues que tengamos que irnos porque ya no nos necesiten, ¿no? Y María, ¿alguna vez os ha sucedido que habéis... o tú lo has vivido personalmente, has intentado pues, cambiar el rumbo estratégico de una organización en 180 grados, pero a pesar de tus esfuerzos no lo has conseguido? Yo ahí sí que me ha servido mucho, yo creo que mi pasado profesional antes de llegar a Quelea, ¿no? Yo siempre digo que tuve la oportunidad de estar trabajando en una gran organización como mi primera empresa, una organización tradicional, pero con unos procesos muy bien definidos, unos protocolos muy claros, que como escuela es la leche, ¿no? ¿Podemos decir cuál es? Así para... Sí, el Corte Inglés. Vale, que todos lo conocemos. Efectivamente. Y yo guardo un gran recuerdo y realmente para mí fue una gran escuela. Lo que pasa es que te das cuenta, además cuando eres joven, acabas de llegar, que intentas hacer algún pequeño cambio y te das cuenta que el sistema pues dificulta por cómo está organizado que tú puedas a lo mejor con proactividad o autonomía hacer ciertos cambios. Y esto no es ni bueno ni malo. Pero te das cuenta un poco de lo que ocurre. Y he tenido la suerte que intentar cambiar las cosas es el core
de mi compañía, ¿no? A lo que se dedica Quelea, a los proyectos que hace. Entonces, sí que es verdad que ahora lo que vivo de cerca en los proyectos de transformación me recuerda, ¿no? a ese pasado en el que intentabas hacer un cambio y no entendías por qué no se podía, ¿no? Y un poco recupero lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay que entender que tienes que impactar en esas 4 capas, ¿no? Y que es necesario el apoyo externo en muchas ocasiones para poder hacerlo. Y como empleado, porque creo que esto lo hemos vivido todos, estar en una organización, proponer ideas, proponer cambios y que nos digan que no, porque bueno, al final es también el día a día de una organización, ¿no? Todos como personas se nos ocurren muchas cosas, pero al final que se puedan hacer también depende de las prioridades, de la estrategia y de muchas otras cosas. ¿Cómo te sientes como talento, como empleado, como trabajador de una empresa cuando ves que quieres implementar una idea, quieres hacer un cambio, pero realmente no te dejan, o sí que te dejan, pero no sale adelante? Yo creo que, sobre todo las personas que dentro de las organizaciones tienen el papel de agente del cambio, ya sea pues porque son consultores o porque son las personas que tienen que implementar cambios, que en muchos casos cae eso dentro del tejado, ¿no? De las áreas de people, de recursos humanos. Yo creo que tenemos que entender el cambio, la resistencia al cambio, al final como una respuesta que te da el sistema. Y aunque suene un poco raro decirlo, no deja de ser un regalo. Oye, yo tengo una reacción a lo mejor negativa y es natural porque no quiero cambiar mi forma de hacer las cosas, y lo que voy a poder hacer con esa reacción es implementar acciones para que me permitan seguir en esas olas que hablábamos antes de cambio, ¿no? Entonces sí que es verdad que no podemos tampoco pensar que todas las personas que tienen resistencia al cambio son malos profesionales o son malas personas, ni mucho menos. Que es algo que sí que se comenta, o que por lo menos es un dogma que todos entendemos, que has de estar abierto siempre al cambio, porque efectivamente, si no... pero no es así, ¿no? Yo creo que necesitamos ayudar a las personas. Y para eso hay diferentes prácticas, ¿no? Hay que escucharles, explicarles, yo creo que el propósito que hay detrás de ese cambio, explicarles los objetivos que hay. Y muchas veces esta resistencia al cambio también viene pues porque tenemos miedo las personas a sentirnos juzgados, ¿no? A que de repente una forma nueva de hacer las cosas pueda arrojar a la luz a lo mejor algún tipo de debilidad, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a las personas. A veces, incluso en tu vida personal, tú sabes que tienes que cambiar. ¿Cuántas veces una persona se ha visto en la situación en la que sabe que pues, tiene que dejar una relación personal, que tiene que dejar de fumar, que tiene que empezar a incorporar hábitos nuevos en su día a día y no lo hace? Pues muchas veces por miedo a la incertidumbre, por pereza, por sentirse acomodado en prácticas anteriores. Entonces necesitamos ayudar a las personas a cambiar. ¿Y qué nos recomendarías para dar el primer paso? Es decir, ya sea como yo profesional que trabaja en una organización o como individuo que, pues, por ejemplo, quiero dejar de fumar, quiero dejar una relación pues, en la que no estoy bien. ¿Qué me recomendarías? ¿Qué acciones he de tomar para poder romper esta resistencia al cambio? Yo creo que lo primero es ponerte en acción, ¿no? Dejar muchas veces de pensar y de planificar y actuar, ¿no? Yo creo que eso ya es a nivel un poco, ejemplos a nivel personal, ¿no? Y luego dentro de las organizaciones, sí que las personas que tengan ese papel de agente del cambio, en vez de quizás intentar dedicar un montón de tiempo y esfuerzo en aquellas personas que están rechazando el cambio, es importante apoyarte de lo que llamamos en Quelea los early adopters, ¿no? Aquellas personas que ves que están adaptándose al cambio de forma muy rápida. Identificar, muy importante, a los líderes que son más influyentes del cambio. Y directamente... Que no significa, perdón que te corte, que sean los responsables de una organización o los managers. Puede ser una persona que tiene un cargo cualquiera, pero que ves que siempre pues, tiene al final un peso muy grande en la compañía, siempre está la última, etcétera, ¿no? Exacto. Y el ser influyente, además, no va de la mano del cargo que pueda tener, ¿no? La persona en la organización. Pero si nos apoyamos de los early adopters, de estas personas que son influyentes y que apoyan el cambio, naturalmente se va a producir un efecto contagio, ¿no? Y aquellas personas que están a lo mejor más reticentes al cambio, pues poco a poco el sistema, ya no solo una persona, ni dos, ni tres, todo el sistema los va a ir llevando al cambio, ¿no? Vale.
Y cuando esta resistencia al cambio viene de las partes más altas de la organización, porque siempre cuando hablamos de que a las personas o a los empleados nos cuesta cambiar, entendemos que es a las bases, ¿no? Que cuando se propone desde arriba un cambio, realmente la gente es bastante reticente por lo que comentabas tú, por miedos propios o por lo que sea, pero cuando viene de arriba, cuando es un manager, un líder o un jefe que no acepta que su equipo, las personas que trabajan para él, le propongan este cambio, ¿qué debe hacer un trabajador? ¿Qué debemos hacer como personas? ¿Cómo podemos convencerlo para mostrarle que realmente ese cambio es posible? A ver, sí que es verdad que los proyectos de transformación va a jugar un factor fundamental quien sponsoriza, ¿no? El cambio. El champion, ¿no? Sí, exacto. Estamos hablando de una transformación a nivel, entendemos el sistema como toda la organización, lo entendemos como un área en concreto o un departamento. Bueno, pues quién está liderando, ¿no? Esa transformación, si hablamos del CEO, pues probablemente va a tener un apoyo por parte del resto de áreas diferente a que si estamos hablando, ¿no? De una transformación que nace de un área en concreto y que tiene que ir escalando, ¿no? Al resto de la organización. Yo creo que cuando nos encontramos con las capas que quizás te refieres al middle management, ¿no? Los líderes que no están alineados con el cambio, ahí sí que es verdad que es un momento complicado y yo creo que debemos de trabajar con ellos en alinearlos a un objetivo. Normalmente estas figuras suelen ser figuras que están muy orientadas a resultados y tienen que entender también el cambio como un medio para alcanzar esos objetivos, ¿no? Claro. Nos encontraremos con gente pues, que se acaba adaptando al cambio y luego otras personas pues que lamentablemente pues no lo querrán abrazar, pero directamente el sistema, si estamos tocando las 4 palancas de que hablábamos, las 4 capas, perdón, los procesos, las herramientas, las capacidades, las competencias, la cultura y las personas, si estamos impactando bien en todas ellas, aunque sea un líder el que está en contra o no quiere abrazar ese cambio, directamente el sistema ya va a hacer que esa persona o se expulse o que se tenga sí o sí que incorporar en el cambio. Claro, a la larga, ¿no? Es que yo esto lo he vivido, yo me acuerdo cuando empecé en el sector de los recursos humanos, que empecé por casualidad, es una historia que he explicado ya varias veces, me di cuenta de que había muchas personas en el mundo de los recursos humanos. Yo en ese momento pues hablaba mucho de employer branding, de inbound recruiting, cómo mejorar, ¿no? Toda la experiencia del candidato para atraerlo a la organización y contratarlo de una mejor manera. Y realmente las organizaciones o los líderes con los que me encontraba eran muy reticentes a aceptar que este era el futuro. Y eso hace solo 5 años, porque yo empecé en el 2016 en una startup y ahora veo cómo es el mercado y veo que ha cambiado muchísimo. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cuáles son los factores que hacen que crean esta reticencia al cambio? ¿Cuáles son los factores que nos impiden avanzar como organización? Pues muchas veces es la tendencia natural a seguir en lo que sabemos hacer, ¿no? Yo creo que, y lo comentaba antes, muchas veces es el miedo a sentirse vulnerable, a sentirse juzgado, a que mi posición incluso llega a estar en peligro, porque vamos a cambiar las formas de hacer las cosas y yo no sé si voy a saber hacerlo, si voy a estar a la altura, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho con las personas y ayudarlas. Y yo creo que también para hacerlos partícipes del cambio, que lo entiendan y que, más que entender, que estén a favor de él, yo creo que hay que trabajar en base a objetivos, ¿no? En recursos humanos desde hace unos años hablamos un montón de people analytics, ¿no? Hay que medir todo y hay que también explicar que tomamos acciones en base a resultados, en base a métricas, ¿no? Entonces, de esta forma yo creo que con datos objetivos, con datos claros de negocio para una figura como un líder, la evidencia, ¿no? Y la exigencia del mercado al final va a hacer que si personalmente no quiere adaptar el cambio, que sea una decisión personal, pero que profesionalmente es la opción, ¿no? que tienen más viable para crecer. Sí, y esto también está muy relacionado en también medir o valorar a un empleado por los logros que consigue, ¿no? y las métricas, y esto estaría dentro de la estrategia de OKRs, que nos ayuda pues a definir muy bien cuáles son las acciones que vamos a tomar y qué métricas utilizamos para medir si esto realmente ha funcionado o no. Antes has comentado tal vez un factor que hace que como organización nos cueste evolucionar, y se me ha quedado grabado, que es
el tema un poco de la estructura, ¿no? Ponías el caso de una gran empresa comparado contra una empresa más pequeñita, que sois tal vez vosotros en Quelea. ¿Es la estructura un problema para adaptarte al cambio de manera ágil? Porque sí que es verdad que cuando como organización tienes mucha historia detrás, claro, tienes muchas cosas en las que pensar. ¿Esto afecta de cómo miras al futuro? Sí, totalmente. Al final, si nos paramos a pensar en lo que nos está pidiendo el mercado y los modelos organizativos que hay ahora mismo en las organizaciones, que son sumamente jerárquicos, en donde existe un alto volumen de burocracia, la toma de decisiones es lenta. Por mucho que yo implemente Scrum o Kanban, por ejemplo, metodologías ágiles en mi organización, va a ser muy difícil que yo pueda tener una respuesta rápida, ágil en el mercado, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos que pasar de una visión mecanicista, ¿no? La visión que tenemos ahora mismo como base en la mayoría de las estructuras de las empresas, que vienen todas del mundo fabril, ¿no? Esa estructura jerárquica, a una visión mucho más orgánica, ¿no? En la que tenemos que ver a la organización como un sistema humano, en donde obviamente vamos a tener que impactar también en el modelo de gobierno y en el diseño organizativo, ¿no? El otro día lo hablaba. Esto es complicado, ¿eh? Sí. Y ahí es un tema que no me considero en absoluto experta, pero por suerte tenemos expertos en que lean ello, ¿no? En diseño organizativo, que es quizás una pata coja dentro de las áreas de recursos humanos, porque hay poco conocimiento sobre ello, pero que es muy interesante, que es que al final, oye, ¿cómo puedo cambiar la forma en la que están organizadas mis áreas, mis departamentos? ¿Cómo es el modelo de toma de decisiones, el modelo de gobierno? Para ayudar a agilizar a la compañía, ¿no? Yo creo que ese sería ya el alto nivel al que deberíamos de llegar para facilitar ese cambio. De forma natural, lo hablaba con un compañero, mañana montas una empresa y probablemente, por cómo nos han educado, vamos a montar una sociedad, una organización con una estructura jerárquica, porque no sabemos hacerlo de otra forma, ¿no? Pero lo fascinante del momento que estamos viviendo es que tenemos que bucear, investigar y adaptar nuevos modelos organizativos. Por ejemplo, el modelo organizativo de Quelea no es perfecto, por supuesto, y está continuamente en crecimiento, pero es un modelo basado en la holocracia, ¿no? En donde buscamos, pues, por ejemplo, eliminar la burocracia. Buscamos que los equipos puedan ser autogestionados, ¿no? Y que la toma de decisiones sea mucho más rápida. ¿Y esto qué nos puede permitir? Pues ser mucho más rápidos, ¿no? A las respuestas que nos piden, por ejemplo, nuestros clientes activos o que entre mañana un nuevo cliente. Me ha hecho gracia porque dices, ostras, si montáramos una empresa, crearíamos una estructura jerárquica. Pues imagínate, si nosotros creando una empresa crearíamos una estructura jerárquica como para decirle a una empresa del IBEX 35 que ha de cambiar toda su estructura con la que lleva años trabajando y con la que le ha ido bastante bien, que tiene que cambiar de repente todo el modelo para adaptarse también, para ganar agilidad, para adaptarse a los nuevos tiempos, para atraer talento, porque además recordemos que las metodologías ágiles seguramente son algo que forma parte de nuestra cultura y que realmente es muy llamativo, sobre todo para atraer talento joven que quiere tal vez más dinamismo en la organización, quiere estructuras un poquito más planas, no quieren siempre depender de un jefe, ¿no? que le está todo el día diciendo lo que han de hacer, aunque todos entendemos, ¿no? que siempre hemos de tener una visión clara. Yo, así para ir finalizando, quería preguntarte si alguna vez, ya sea en Quelea, en otra organización, trabajando en el departamento de recursos humanos, te has encontrado en una situación en la que has intentado hacer una transformación, es decir, producir un cambio, pero has fracasado. Pues sí, y además hace muy poco. Nosotros, desde el Departamento de Recursos Humanos, que nosotros le llamamos Personas y Talento, intentamos sobre todo tomar decisiones en base a datos, ¿no? Y para eso pues tenemos que intentar cada vez más digitalizar los procesos y nos apoyamos de herramientas digitales, ¿no? Lo que puede ofrecer, por ejemplo, Factorial. Nosotros tenemos una herramienta que nos permite medir el nivel de salud de los equipos y con esa herramienta detectamos que las personas de Quelea pedían más feedback. No más feedback, sino que el feedback estuviese incorporado dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras prácticas.
y montamos un cojo modelo de feedback con sus roles, sus procesos, su cadencia, incluso una plantilla para que si alguien no sabía cómo dar feedback, si algún líder de equipo no sabía cómo dar feedback, que pudiese seguir ese guión, marcábamos las cadencias, oye, sugerimos que sea cada X tiempo, etc, etc. Y cuando lo presentamos, el sistema, en este caso la organización, directamente lo rechazó, porque al final era burocratizar todavía más un nuevo proceso, ¿no? Bloquear agendas, etcétera. Y lo peor de todo era que al final no impactaba o no conseguía el objetivo que teníamos con el feedback, y era que de forma natural nuestra cultura como organización tuviese totalmente integrada el dar feedback y que la gente entendiese que para crecer necesitaba feedback, y ya no solo de su líder, sino a lo mejor si yo estoy con una iniciativa o un proyecto con un compañero, tengo que pedirle feedback, ¿no? Un poco como la cultura de Netflix, ¿no? Supongo. Efectivamente. ¿Y qué pasó? Que este batacazo, pues darte cuenta de, ostras, he preparado este modelo y realmente no vale, sí que nos permitió sacar aprendizajes, ¿no? Y pasar de, oye, vamos a pasar en este caso de implantar reglas sobre el feedback a principios. Y este cambio no se hubiese producido si el sistema no nos hubiese dado una respuesta, ¿no? Lo que decíamos al principio, cuando tienes, por ejemplo, una resistencia al cambio por parte del sistema, de personas, etcétera, lo que podemos hacer con eso es implementar una nueva acción, ¿no? Y eso es en lo que estamos ahora mismo, por ejemplo, con el feedback. Oye, queremos que el feedback esté dentro de nuestra cultura como organización, pero con un modelo procedimentado no lo vamos a conseguir. Y tenemos que tener unos principios claros para todo el equipo, para que entiendan el valor que tiene el feedback y que a lo largo del año y a lo largo de los diferentes proyectos, pues van a necesitar ellos mismos para crecer profesionalmente el feedback de compañeros, de líderes, etcétera. Me ha gustado esto de cambiar reglas por principios. ¿Cómo lo haces? No sé si nos podrías así dar un par de tips. Pues mira, ahí la verdad es que tengo la suerte de que, de hecho me estoy acordando de Santi Vidal, uno de los socios de Quelea, porque hablaba con él de este tema, pero también con José o con Óscar, que sí que es verdad que no me han dado la fórmula mágica, ¿no? Sí que me han recomendado ciertas lecturas o bucear sobre cómo lo están haciendo en otras organizaciones muy diferentes a lo mejor a lo que vivimos en el ámbito tradicional. Yo creo que pasar de reglas a principios es complejo, pero si tenemos claro cuál es el propósito que queremos con el feedback o con cualquier otra práctica que queramos implantar, en base a eso tenemos que pintar esos principios y que traccionen, ¿no? Y los principios tienen que ser lo suficientemente claros como para que todo el mundo los entienda y que sean también lo suficientemente amplios y flexibles para que las personas también los adapten como quieran, ¿vale? A lo mejor, oye, yo considero que necesito feedback muy a menudo, por ejemplo, o a lo mejor otras personas necesitan o creen que necesitan feedback en momentos puntuales. Pero ¿por qué tiene que esperar la persona a que venga su líder a darle feedback? Al final estamos hablando de una evaluación del desempeño tradicional, ¿no? Al final es, oye, cómo cada uno puede interiorizar ese principio para que sepa que tiene que buscarlo o tiene que darlo para que la organización crezca, ¿no? Y para que ellos crezcan. Es complejo, ¿no? Sí, no te he respondido además al 100% porque es difícil, pero yo creo que tienes que tener muy claro cuando pintas principios el objetivo que hay por encima, el propósito, ¿no? Vale. ¿Cuál es mi propósito con el feedback? Lo que quieres conseguir con efectivamente. Pues María, muchísimas gracias. Yo creo que la verdad es que ha sido una conversación muy interesante. Creo que nos podemos ir con ideas de cómo funciona el tema del cambio, el tema de las resistencias en las organizaciones. Así que gracias por venir a las oficinas de Factorial, a estar aquí un ratito con nosotros. Esperamos verte pronto por aquí. Yo también lo espero y gracias a vosotros por invitarme y que la verdad ha sido un placer charlar contigo. Para todos los demás, recordar que la semana que viene tendremos otro podcast en el canal de Factorial, tanto de Spotify y como de YouTube.